Nos acompaña ahora ya Gladys Pereira, ella es periodista de la sección nacional del comercio para hablar sobre un tema que ella además ha estado siguiendo muy de cerca y también la hemos tenido aquí en Tenemos que hablar para hablar de esto. El Ministerio de Salud finalmente ha ampliado el número de medicamentos esenciales genéricos que deberán ser ofertados de forma obligatoria en las farmacias y boticas privadas en todo el país. Y ahora contamos con un nuevo listado de genéricos esenciales. De los 40 medicamentos que consignamos anteriormente, pasamos a un total de 434. Si tomamos en cuenta todas las sustancias e ingredientes farmacéuticos activos en esta lista, se trata de 278 productos sin contar sus diferentes presentaciones y gramajes. Gladys, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mario, gracias por la invitación. Bueno, hemos pasado de 40 a más de 400. Sí. Es un montón. Es un montón, pero este nuevo decreto no es tal cual teníamos el anterior. Hay que recordar que nosotros a inicios de marzo en el comercio dimos cuenta que se había vencido este decreto de urgencia original donde se establecía la lista de medicamentos esenciales, que eran 34. En realidad, al final nunca fueron 40, fueron 34. Se venció y nunca se prorrogó. Lo que se solicitaba era que se prorrogue porque en ese decreto se establecía la obligatoriedad. Decían, tienen que tener bajo sanción de hasta 2 UITs los establecimientos farmacéuticos públicos y privados. Lo que ocurrió es que después de que se hizo público, hubo algunos debates, se publicó un nuevo decreto, no el anterior. El anterior no se prorrogó el anterior. No se prorrogó, sino se publicó uno nuevo donde ya se establecieron algunas precisiones que no había en el primero. En este caso, lo más importante es que ya se hablaba de un stock mínimo. Mencionaban que tenías las boticas y farmacias tenían que presentar un mínimo del 30% de los medicamentos genéricos que ellos tuvieran como parte de su oferta de marca. Y esto es importante mencionarlo porque cuando hablamos de los más de 400 medicamentos genéricos de la nueva lista que se publicó esta semana, no hablamos de que todas las farmacias y boticas tienen que tener obligatoriamente estos 400, que en realidad, como bien mencionaste, son 278 principios activos, ¿no? Porque en la lista se consideran algunos, por ejemplo, no sé, acitromicina de 250 miligramos, 500 miligramos. Entonces, si hacemos si reducimos, claro, son 278. Pero no es que todas las farmacias y boticas tengan que tenerlos más de 400. No, lo que ha explicado el Ministerio de Salud, de hecho, ante un poco la duda, porque ha sido un poco confuso este decreto, lo que ha señalado es que solamente se va a aplicar este 30% de stock, esta obligatoriedad, de acuerdo a los medicamentos que uno oferte en su farmacia o botica. Incluso han dado un ejemplo. Si una botica en particular tiene una lista de 70 medicamentos de marca que oferta regularmente, y 50 coinciden con los medicamentos que están incluidos en esta lista de medicamentos genéricos esenciales, sobre esos 50 solamente se va a establecer la obligatoriedad. Incluso mencionan que no hay la obligación de ampliar esa oferta. No es necesario que tengan ni 100, ni 200, ni menos los 278, sino en base a lo que tiene la oferta. Ahora, ¿Y hay alguna obligatoriedad o característica especial de esa oferta? No, y precisamente ahí es donde hay ya instituciones como la Asociación de Farmacias, la Asociación Peruana de Farmacias, también la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, han pedido precisiones al Ministerio de Salud porque no queda muy claro cómo se va a, primero, fiscalizar que estos 30% de stock se pueda cumplir, y tampoco les queda muy claro en base a qué stock están hablando, si el diario, si el mensual, porque no tienen todo el tiempo la misma cantidad de medicamentos que ofertan, ¿no? Y otra cosa de la que hablábamos también hace algunas semanas cuando estuviste con nosotros, informando también sobre ese tema del decreto, es que estos medicamentos esenciales, genéricos, deberían cambiar dependiendo de
qué cosa esté sucediendo con la salud. Por ejemplo, el dengue en este momento es algo muy importante, a lo cual le hay que poner foco, pero probablemente en algunos meses no lo sea. La idea era que precisamente, y uno de los pedidos del Colegio Químico Farmacéutico, que fue el que inicialmente solicitó que no se prorrogue el decreto que teníamos vigente, era que se haga también, no solamente de acuerdo la clasificación de medicamentos esenciales, no solo de acuerdo al tipo de enfermedad que en el momento en el país esté dando, sino también de acuerdo a las regiones, porque hay distintas regiones que tienen prevalencia en algunas enfermedades más que otras. El punto es que ahora se ha establecido esta lista, pero no se precisan a quienes les corresponde. Entonces, de hecho, han pedido estas asociaciones que mencioné hace un momento, tanto un fe de ratas o unas precisiones, porque tampoco queda claro desde cuándo van a empezar a fiscalizar. Y recordemos que este decreto... no hay fecha. Solo no, y tampoco es ya permanente. Está vigente solo hasta el 31 de julio de este año. Son unos cuantos meses que quedan, porque la idea es que se apruebe ya una ley que pueda establecer y definir requisitos, definir lista de medicamentos, si es que se puede actualizar con cuánto tiempo. Entonces, todavía eso no queda muy claro. Ha sido un decreto de urgencia que ha salido realmente después de que se hizo público que no se había prorrogado el decreto inicial del 2019. Eso es interesante de comentar también, porque cuando se trata de una norma del Congreso, lo que sucede es que se aprueba la norma y luego hay un tiempo para publicar un reglamento. Dado que esto es un decreto de urgencia, no funciona de la misma manera. No estamos esperando ningún reglamento. Lo que estamos esperando son las precisiones que debería dar el MINSA hasta julio, que es la vigencia de este decreto. Yendo ya hacia la norma que acabas de comentar, que de hecho sería lo mejor para que las reglas de juego dejen de cambiar, claro. Así es, que estén muy claras. Hay ya algunos proyectos de ley en el Congreso. ¿Ha enviado alguno el propio MINSA? ¿Se están viendo desde algunas bancadas? Se están viendo desde algunas bancadas. De hecho, en marzo también, justo a propósito de que se hizo público, que no había ya la obligatoriedad, se presentaron al mismo tiempo 2 proyectos de ley y es muy importante hablar sobre ellos porque algunos también presentan algunos cambios respecto al decreto original. Uno de ellos es el de Fuerza Popular, por ejemplo. Presentaron 2 al mismo tiempo, Fuerza Popular y también Podemos Perú. En el primero también hablan de un stock mínimo del 30%, pero aquí lo más importante es que también se excluyen a todas las boticas independientes del país. Y esto es importante mencionar porque de acuerdo con también el balance que hace Digemí todos los años, el 85% de establecimientos farmacéuticos que hay en ese país corresponden a boticas y a farmacias independientes. Y en esta categoría entran aquellas que tienen hasta 4 locales. A partir de 5 ya se consideran una cadena, pero hasta 4 son boticas independientes que están registradas como MIPES. Entonces se excluye a una gran cantidad de boticas finalmente de la obligatoriedad. Y también nosotros mencionamos en la nota que trabajamos que precisamente 2 de los congresistas que son coautores de este proyecto de ley. Estamos hablando del proyecto de ley de Fuerza Popular. 2 congresistas que son los congresistas Víctor Torres y Mary Infantes, sus familiares tienen boticas que entran en esta categoría de boticas independientes sobre las cuales no se aplicaría la obligatoriedad, ¿no? El de Podemos Perú también es similar, no excluye a las boticas, pero también hablan de un stock de 30% para la aplicación de estas restricciones. El stock en ambos proyectos hablan de Podemos, del 30%. Son los del 30%. Exacto. Y esto en base a... No queda muy claro en base a cómo han decidido. De hecho, sí es importante mencionar que también desde las asociaciones de boticas y farmacias sí pedían que se establezca precisamente stocks mínimos, que se pueda poder trabajar en conjunto este tema de que en algunos medicamentos para algunas regiones en específico. Pero ahora lo importante es que esto se debata y se pueda ver un análisis exhaustivo y que no se trate solamente de un decreto de urgencia que no queda muy claro, incluso para las mismas farmacias y boticas que van a ser las que van a tener que aplicarlo. O que haya que volver a prorrogar o volver a ampliar cuando en realidad... Claro, la idea es que sea parte de una reforma desde un proyecto de ley y bueno, una ley que pueda ser debatida y que finalmente tenga su reglamento, sus plazos y bueno, sanciones específicas y todo lo que corresponde a la normativa. Claro. Ahora,
¿Esta exclusión de la cual habla el proyecto de Fuerza Popular respondería a que las boticas independientes más chicas no tienen la capacidad de tener todos estos genéricos en stock a la venta para la Claro, gente? uno de los argumentos que también precisamente ha mencionado el Colegio Químico Farmacéutico, que es quienes iniciaron este debate de alguna forma, es que no todas las boticas cuentan con el stock, o no todas las boticas, por ejemplo, si hablamos de una botica independiente, de una ciudad, de un distrito pequeño, en alguna provincia del país, no necesariamente tiene la población que tiene todas las enfermedades que puedan cubrir. Además, la demanda, ¿no? La demanda no necesariamente es igual, pero para eso se necesita establecer en qué casos sí y qué casos no. Y hablemos también que cuando se estableció el primer decreto, en esta lista de 34 medicamentos esenciales era precisamente reducida porque la idea era que abarque la mayor cantidad de enfermedades preexistentes, ¿no? Crónicas, no sé, diabetes, temas de salud mental, hipertensión, algunos medicamentos para infecciones, digamos, ser lo más puntual para poder abarcar una mayor cantidad. Sí hay que reconocer que en esta nueva lista ampliada incluyen también medicamentos para tratar el cáncer, ¿no? Entonces ha habido unas inclusiones importantes, pero no queda muy claro este 30% que también, como mencionamos, solo se van a aplicar a la oferta que tú ya tienes. No hay obligatoriedad de que tú ofertes la mayor cantidad de medicamentos genéricos. No es así. De acuerdo. Y Gladys, de estos dos proyectos, ¿cuál es el que está más cerca de ser, digamos, aprobado o en qué estadio están? ¿Están los dos están los dos en la Comisión de Salud? En la Comisión de Salud evaluándose. Ninguno ha sido aprobado. No, todavía. ¿No? Y de hecho lo que había mencionado el MINSA es que ellos también querían adicionar otros proyectos y tener un solo proyecto y poder ya debatirlo finalmente, ¿no? De eso todavía no hay. La idea es que hasta julio se pueda ya definir un proyecto de ley que reúna todas las opiniones, no solamente de los congresistas y de las asociaciones, sino también se pedía de asociaciones de consumidores o de pacientes, que son finalmente los usuarios de este tipo de medicamentos, y que consensuado ya pueda ser debatido y finalmente aprobado, ¿no? ¿Hemos consultado con el MINSA o el MINSA ha dado a conocer cuál es la propuesta que tienen ellos? No, todavía. Lo que han mencionado como primer paso ha sido este decreto de urgencia, donde ellos señalan también, mencionan que, bueno, es un paso importante, como indican, que se haya aumentado la lista en prácticamente 10 veces, ¿no? Y con estas precisiones de que no a todas las boticas están obligadas a incluir toda la lista, ¿no? Que en su momento se mencionó más de 400 medicamentos. Algunos entraron como, ya, pero conseguir los medicamentos no es fácil, ¿no? No todos tienen la capacidad, se hacen compras al extranjero, tardan un tiempo en llegar, entonces también ese tipo de precisiones no han quedado muy claras. Valdría mucho la pena que el MINSA también diera a conocer lo antes posible cuál es su propuesta final, ¿no? Así es, sobre todo porque bueno, como es normalmente, ¿no? Si el MINSA logra presentar un proyecto de ley al Congreso, el Congreso va a tener que mirar y decidir si es que lo junta con los que ya existen o cómo se va a manejar esa situación, ¿no? Porque tendría que entrar también directamente a la Comisión de Salud, donde están tanto el proyecto de Podemos como el proyecto de Fuerza Popular. Claro. La idea es que se vaya, digamos que el primer paso ha sido poder tener un nuevo decreto de urgencia que reemplace el anterior. Algunos pedían la prórroga para hacerlo mucho más fácil, simplemente ya bajo las reglas que ya conocían las farmacias y boticas. Se dio uno nuevo, o sea, hay una nueva lista y solamente es hasta el 31 de julio. La idea es que en estas semanas y meses que quedan ya podamos hablar y evaluar de forma exhaustiva qué es lo que propone el MINSA y otras bancadas si desean presentar sus proyectos. Para poder llegar a julio, como dices tú, con la ley y las reglas claras. Muchas gracias, Gladys, por haber estado esta mañana en Tenemos que Hablar.